Buenas a todos, mi nombre es Jorge Nieto, soy estudiante de Ingeniería Ambiental, estudio en el CEAD de Tunja. Este es el resultado del trabajo final de propiedades de contaminación de suelo. En el primer momento se hizo un estudio sobre la problemática ambiental del suelo de la sabana de Bogotá, analizando sobre la contaminación con metales pesados. Actualmente se encuentra en uso para cultivos de hortalizas. Se resalta el uso de pesticidas, herbicidas y riego por aspersión con agua contaminadas con vertimientos industriales de una fuente hídrica. Según estudios realizados por la autoridad ambiental, indicaron que elementos como el cadmio, el arsénico y el plomo sobrepasan significativamente los límites de toxicidad en el suelo, llegando a ser retenidos por la materia orgánica y absorbidos por las raíces de las plantas, afectando a los productores y consumidores que corren el riesgo sanitarios de intoxicación. Se requiere conocer el tipo de suelo y sus características. En el cuadro observamos la descripción de algunas características del suelo de la sabana de Bogotá y la granulometría del que está compuesto. El triángulo de texturas, la clasificación del suelo de acuerdo al orden taxonómico, las condiciones geográficas de localización de la sabana y los materiales parentales. El suelo se clasifica con la textura franco-arenesa, de las cuales pues podemos observar ahí las características de esta textura. El suelo se encontró con un pH de 5.5 a 5.9. Este es un suelo moderadamente ácido. Hay algunos constituyentes pues del suelo. La materia orgánica tiene una gran importancia en la génesis y fertilidad del suelo, con propiedades físicas, propiedades químicas y fisioquímicas y propiedades biológicas. Dentro de los contaminantes tenemos unos impactos generados para la salud humana, como es el incremento de la presión sanguínea, el daño a los riñones, daño al cerebro, disminución en la fertilidad del hombre. Y tenemos algunos efectos tóxicos característicos de acuerdo al metal sobre órganos vitales en el hombre. Otros efectos, tenemos la disminución de las habilidades de aprendizaje en los niños, la perturbación de la biosíntesis de la hemoglobina, abortos, perturbación en el comportamiento de los niños y perturbación en el sistema nervioso. En el momento 2 se hizo una planeación de la hipótesis del problema de contaminación del suelo, la presencia de concentraciones nocivas, que es una degradación especial denominada contaminación, especialmente con materiales o metales pesados. Los objetivos de la actividad fue conocer los agentes causales de la contaminación del suelo, los procesos de acumulación en el suelo y las características en cuanto a la solubilidad y movilidad hacia los mantos acuíferos. La descripción del planteamiento de la hipótesis del problema de contaminación: se dice que el suelo no puede ser aislado del entorno que lo circunda, representando en la mayoría ecosistemas terrestres el medio físico-químico en el que se desarrolla la vida. El suelo es frágil, es de difícil y de larga recuperación y de extensión limitada. A pesar de todo esto, el suelo es capaz de degradar o inmovilizar contaminantes. Este poder de amortiguación puede considerarse como un sistema depurador. El suelo contaminado es considerado como aquel que ha superado su capacidad de amortiguación, como lo vimos anteriormente, para una o varias sustancias. Como consecuencia, pasa de actuar de un sistema protector a ser causa de problemas para el agua, la atmósfera y los organismos. Los posibles agentes causales de la contaminación tenemos básicamente dos, que es contaminación natural o endógena, que es la debida a la alteración del mineral que da origen al suelo, y la contaminación antrópica o exógena, que es la debida a las acciones del hombre. Tenemos que las principales fuentes antropogénicas de metales pesados en el suelo pueden ser los residuos domésticos, las actividades agrícolas, las actividades industriales y la generación de energía eléctrica.
Los procesos de acumulación del contaminante en el suelo es la manera que permite indicar su potencial de solubilidad, movilidad, disponibilidad para degradación, absorción, acomplejamiento y toxicidad, lo que esclarece su acción contaminante. Para las actividades humanas, los contaminantes han ido a parar a los suelos, generando contaminación de las aguas subterráneas, la baja producción agrícola, la contaminación de cultivos, el envenenamiento de ganado, la contaminación de la selva, afectando así de forma directa la salud humana y ambiental, como lo vimos anteriormente. Los principios de flujo y transporte de contaminantes en el suelo. Se encuentra expuesto el suelo a la descarga de sustancias provenientes de actividades humanas. Los contaminantes del suelo se presentan en forma sólida, gaseosa o líquida, siendo esta última la más frecuente. Una vez el contaminante entre en contacto con el suelo, puede ser degradado por los organismos presentes o absorbido por los coloides, o transportarse por los espacios porosos del suelo hasta los mantos acuíferos, afectando el recurso hídrico. El flujo y transporte de contaminantes en el suelo es un proceso complejo, ya que intervienen fenómenos físicos, químicos y biológicos. En el cuadro podemos observar la forma como está todo el proceso de contaminación, en el que interviene pues el agua, la biota, el aire, la atmósfera, los contaminantes por acción del hombre que afectan a las plantas y a los animales. Entonces, en el proceso podemos observar que hay unos procesos biológicos como es la difusión molecular, la dispersión, la advección, el retardo, la atenuación, la volatilización, la hidrólisis, la biodegradación. Son procesos que intervienen en el transporte de estos metales pesados hacia el suelo y hacia los mantos acuíferos. Los metales pesados incorporados al suelo pueden seguir 4 diferentes vías, que es quedar retenidos en el suelo, ser absorbidos por las plantas e incorporarse a las cadenas tróficas, pasar a la atmósfera por volatilización o movilizarse hacia las superficies o subterráneas. Entonces esto es básicamente con respecto a esto. Algunos efectos desfavorables de la contaminación que pueden ser directos sobre los suelos, como la inhibición de la actividad enzimática, la disminución cualitativa y cuantitativa del crecimiento normal de los microorganismos y la fauna en el suelo, la disminución de rendición de las cosechas, cambios en la composición de los productos, algunos efectos indirectos sobre los suelos, que es la contaminación de las aguas superficiales freáticas, la variación de la disponibilidad de los elementos a largo plazo en los suelos, la reducción de la fertilidad en el suelo y la modificación de la estructura del suelo debido a la pérdida de fertilidad del mismo. En el momento 3 realizamos una hipótesis del problema de contaminación del suelo. Tomamos 2 alternativas para el tratamiento. Una fue la electroremediación, la remediación electromagnética, que es la misma, es una tecnología que puede ser usada especialmente para suelos poco permeables. Consiste básicamente en la aplicación de una corriente directa de baja intensidad a través del suelo contaminado con el uso de electrodos divididos en extremos anódicos y catódicos. Entonces, de acuerdo al metal o al elemento químico que esté contaminando el suelo, se va a desplazar por acción de esta corriente hacia los extremos, donde puede hacerse una recuperación inmediata. Y la extracción forzada por vapores es una técnica que consiste en hacer 2 pozos profundos, uno de inyección, a través de presión se pasan algunos gases o vapores. Ellos pasan a través de los poros de la zona contaminada, arrastrando los contaminantes hacia un pozo de recuperación donde son extraídos finalmente. Hay algunas ventajas y desventajas de estos 2 sistemas, el cual podemos observar en el cuadro. Entonces es de elección de acuerdo a las aplicaciones que se requieran, elegir el mejor sistema. Esto es pues básicamente. Muchas gracias.